Buenos días, estimados estudiantes. Es un gusto poder saludarlos una vez más para presentarles la segunda unidad de Español 1 para primero y segundo ciclos. El tema para esta segunda unidad trata de las habilidades comunicativas, como lo son la lectura, la expresión escrita, la comunicación oral, tanto por medio de la expresión oral y el escucha, y las capacidades comunicativas. Como ya pudieron darse cuenta, la lectura es bien extensa para esta segunda unidad. Por eso quiero presentarles, a manera de resumen, lo más puntual que deben conocer de este tema. Vamos a empezar por definir qué es la lengua y alguna de sus funciones. Instrumento que se usa para conseguir una y mil cosas, como por ejemplo el acto de hablar, que consiste en la codificación o decodificación de un mensaje oral o escrito. El uso y la comunicación son el auténtico sentido último de la lengua y el sentido real del aprendizaje. Aprender lengua significa aprender a usarla y también aprender a comunicarse. Algunos conceptos importantes que tienen que ver con la enseñanza-aprendizaje de lenguas se relaciona con las competencias. Como podemos ver en este esquema, tenemos la competencia lingüística, que parte de las reglas lingüísticas interiorizadas por la persona que habla, formando sus propios conocimientos verbales y permitiendo entender un número infinito de enunciados lingüísticos. Después apareció la competencia comunicativa, quien plantea utilizar el lenguaje apropiado en diferentes situaciones que se presentan cada día. Y por último tenemos la competencia pragmática, la cual analiza los signos verbales en relación al uso social en distintas situaciones, con distintos propósitos, necesidades, roles de los interlocutores y las presuposiciones de cada individuo. En el siguiente esquema podemos ver la correlación que existe en las tres competencias. Como vemos aquí, se descubre que la competencia lingüística más la competencia pragmática dan como resultado una competencia comunicativa. Como pueden ver, la competencia lingüística y la pragmática se relaciona con el conocimiento de la lengua y esto conlleva a lo que es el uso de la lengua a través de la competencia comunicativa. Ahora, como buenos usuarios de una determinada lengua, tenemos que aprender a dominar las habilidades lingüísticas para así poder comunicarnos de manera eficiente en todas las situaciones posibles que nos presenta la vida. ¿Cuáles son esas cuatro habilidades? Hablar, escuchar, leer y escribir. Aquí las vamos a llamar así. Existen algunos autores que le llaman también destrezas o capacidades comunicativas. Es importante conocer la diferencia entre la lengua oral y la lengua escrita. Como podemos ver, en la lengua oral se da un lenguaje más coloquial, es subjetiva, redundante, abierta, es de un léxico general con palabras comunes como cosa, esto, o sea, se da la repetición de palabras, se presentan onomatopeyas y frases hechas. Por el contrario, en la lengua escrita es más estándar, es más objetiva, precisa, con un léxico más cerrado y específico y evita las repeticiones. Las habilidades lingüísticas se clasifican de acuerdo a un código oral y escrito por medio de un canal. Vamos a ver en este cuadro comparativo cuáles son las diferencias entre ambos. Podemos ver de este lado el canal auditivo, en el cual el receptor comprende el texto a través del oído. El receptor percibe sucesivamente los diversos signos del texto y por medio de la comunicación espontánea el emisor puede rectificar pero no borrar lo que ha dicho. El receptor se ve obligado así a comprender el texto.
Por el otro lado tenemos el canal escrito. A través del canal visual, el receptor lee el texto a través de la vista. El canal visual tiene una capacidad de transmisión de información superior al auditivo. El receptor percibe los signos simultáneamente. Esto implica estrategias de comprensión distintas para cada canal. La comunicación elaborada. El emisor puede corregir y rehacer el texto sin dejar rastros o huellas. Aquí quise presentarles algunos puntos importantes que tiene la expresión oral, ¿verdad? Como ya todos sabemos, en nuestra vida cotidiana, hoy día, en medio de todo lo que estamos viviendo, la expresión oral ha venido a tomar mucha importancia. La vida actual exige un nivel de comunicación oral muy alto. Una persona que no logra expresarse de forma verbal adecuadamente limita mucho su desarrollo y el desarrollo social asertivo. No es enseñar a hablar desde cero, no precisamente, sino es poder desarrollar habilidades que me ayuden a tener una expresión oral de manera oportuna. Aquí tenemos algunos ejemplos. La comunicación en el ámbito social se puede dar por medio de parlamentos, exposiciones, debates públicos, reuniones y discursos. También en las situaciones académicas se da también por medio de entrevistas, exámenes orales, exposiciones y hoy por hoy, como ya sabemos, las nuevas tecnologías requieren de mucha expresión oral como el teléfono, la radio y la televisión, entre otros. De acuerdo con lo que nos enseña Casani, Luna y Sanz, una de las habilidades lingüísticas que se nos complica más en la vida cotidiana es el saber escuchar. A veces es más fácil escribir, leer e incluso poder hablar que saber escuchar. Veamos cuáles son características más relevantes en el saber escuchar. En primer lugar, escuchar con un objetivo determinado. Tenemos que tener conocimientos previos de lo que vamos a escuchar. Podemos ver a quien nos habla, permitiendo así la retroalimentación en el contexto. Mientras escuchamos, tenemos que también dar retroalimentación, puede ser de manera verbal o no verbal. El discurso se fragmenta brevemente por discurso fraccionado. Hay otros estímulos sensoriales como lo son los ruidos, los olores, algunos aspectos visuales e información incluso en una pizarra. Y el lenguaje más cotidiano con alto grado de redundancia, ruidos ambientales y falta de atención del receptor viene a ser siempre el escuchar. Por eso es que para saber escuchar debemos comprender el mensaje y para hacerlo debemos de poner en marcha un proceso cognitivo y de construcción de significado y de interpretación de un discurso pronunciado oralmente. Veamos aquí un decálogo del oyente. Primero, adoptar una actitud activa, tener curiosidad. Un buen oyente debe mirar al orador. Ser objetivo, escuchar lo que dice una persona distinta de nosotros mismos. Debemos conectar con la onda del orador, comprender su mensaje y buscar la mejor manera de ver las cosas. Descubrir en primer lugar la idea principal de lo que me están diciendo. Descubrir los objetivos y el propósito del orador. Valorar el mensaje escuchado. Reaccionar a ese mensaje y hablar cuando el orador haya terminado. Para poder ser un buen oyente tenemos que tener una muy buena comprensión oral. Aquí se presentan algunos ejercicios que se pueden desarrollar. También en la unidad pueden encontrar un montón de ejemplos que nos dan para poder realizar y poder poner en práctica el arte de escuchar. Tenemos aquí juegos mnemotécnicos, también completar cuadros,
transferir información, escoger opciones, identificar errores y por supuesto el aprendizaje cooperativo que se da a través del grupo real y productivo al escuchar a la otra persona. Estos son solo algunos ejemplos, como les digo, también en la unidad vienen varios que pueden encontrar y pueden elegir para que desarrollen a la hora de estudiar. Otra de las habilidades lingüísticas que nos compete estudiar aquí es la lectura, el arte de leer. Ya sabemos que para poder desarrollar una buena lectura tenemos que tener una excelente comprensión lectora. ¿Qué es la lectura? La lectura es uno de los aprendizajes más importantes que proporciona la escolarización. Es un instrumento potentísimo para el aprendizaje. La lectura como un proceso mecánico y no comprensivo a diferentes niveles, leer a la velocidad adecuada e inferir. Afortunadamente ha mejorado gracias a la investigación de muchos que nos han ayudado a mejorar lo que es la formación profesional de estas áreas. Veamos cuáles son los tipos de lectura que emergen a través de la lectura silenciosa. Tenemos la lectura extensiva, la cual se da con mucho interés y nos produce incluso mucho placer. La realizamos cuando leemos alguna novela o cuando leemos un ensayo, por ejemplo. Tenemos la lectura intensiva, la cual se puede dar, por ejemplo, a través de un informe sobre algún alumno o una carta que ha llegado a la escuela, por ejemplo. Tenemos también la lectura rápida y superficial, la cual la realizamos para obtener información sobre algún texto. Entonces echamos una ojeadita rápida a algún libro o algo que necesitamos conocer, incluso a un periódico. Y por último tenemos la involuntaria, la cual la podemos realizar a través de algún anuncio, de las noticias o cuando andamos por ahí fuera y vemos un anuncio publicitario y de manera involuntaria realizamos una lectura de lo que aparece ahí por toda la ciudad donde andemos. Y aquí les presento la última habilidad lingüística que vamos a estudiar en este tema, como lo es la escritura, la cual comprende aspectos mecánicos y motrices del trazo de la letra hasta los procesos más reflexivos de la selección y ordenación de la información. Esta disparidad de habilidades y de conocimientos requeridos se agrupa en tres ejes básicos que han sido propuestos en esta unidad, como lo son los conceptos, procedimientos y actitudes. El esquema que se presenta a continuación sintetiza los aspectos más importantes que se comentarán a continuación. Tenemos los procedimientos, dentro de los cuales están los aspectos psicomotrices, el alfabeto, la caligrafía, los aspectos cognitivos, la planificación, el generar ideas básicas, formular objetivos, la redacción y su revisión. Dentro de los conceptos se plantean los textos, adecuación, coherencia, cohesión, la gramática, la ortografía, la morfología, el léxico, la presentación y la estilística. Y dentro de las actitudes se toma en cuenta la cultura impresa, el yo escritor, la lengua escrita y la composición. ¿Cuáles son algunas habilidades que desarrollamos en la expresión escrita? Bueno, descubrir el placer y los beneficios de escribir, el poder de los signos gráficos, la creación de cuentos e historias, lo cual despierta la imaginación, el humo, la diversión, entre otras cosas, y la posibilidad de poder comunicarse a distancia. Esas son algunas de las habilidades que se desarrollan a través de la escritura o cuando escribimos o cuando enseñamos al estudiantado a poder redactar o expresarnos a través de la escritura. Aquí finalizamos un resumen de lo que corresponde a esta segunda unidad
de Español 1 para primero y segundo ciclos. Espero que les sea de mucha utilidad. Los dejo con esta frase de Marc Van Doren: el arte de enseñar es el arte de ayudar a descubrir. Muchas gracias a todos los que estuvieron conmigo, sacaron el ratito para ver la presentación, para escucharla, para tomar apuntes, hacer un resumen. Ojalá les sea de mucha ayuda. Les deseo muchos éxitos en adelante y que Dios esté siempre presente en cada uno de sus proyectos. Nos vemos pronto.